tardes. Mi nombre es Pedro Pablo Gutiérrez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. A continuación, comparto con ustedes esta ponencia titulada Concepto y teorías del aprendizaje. El propósito de esta exposición es analizar el concepto, las tipologías y los enfoques teóricos del aprendizaje para comprender su implicación en el diseño pedagógico y el éxito escolar. Como guía se abordarán tres ejes temáticos. Primero, la definición y criterios del aprendizaje. Segundo, la clasificación y modalidades de adquisición cognitiva. Y tercero, el rol transformador de las teorías de aprendizaje en la práctica docente. Inicialmente, ¿qué es el aprendizaje? De acuerdo con los aportes de Chung, el aprendizaje se define formalmente como un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. De esta definición se desprenden tres criterios. El primero, que implica un cambio, ya sea conductual o en las estructuras cognitivas. Aquí es importante recordar que el aprendizaje es inferencial, es decir, no podemos observar directamente lo que ocurre en el cerebro del alumno, sino que lo deducimos a través de lo que él dice, escribe o realiza en el aula. El segundo, que perdura en el tiempo. Esto excluye las alteraciones temporales que se pueden dar por fatiga o estados transitorios. Y el tercero, que se da a través de la experiencia, lo que nos permite diferenciar conceptualmente el aprendizaje del simple proceso biológico de maduración o de la herencia genética. Ahora bien, el aprendizaje no ocurre de una única manera en la escuela. Siguiendo a Gallardo y Camacho, nos encontramos con diversas modalidades. En primer lugar, el aprendizaje significativo, donde el alumno, asistido por el docente, logra conectar el nuevo saber de forma lógica y no arbitraria con sus estructuras cognitivas previas. En segundo lugar, encontramos el aprendizaje por descubrimiento, caracterizado por una búsqueda activa e inductiva, donde el estudiante construye su conocimiento con plena autonomía. En tercer lugar, el aprendizaje por recepción, donde los contenidos se internalizan a través de una instrucción expositiva estructurada en su forma final. Por otro lado, encontramos modalidades como el aprendizaje repetitivo, el cual se define por una incorporación memorística y arbitraria de datos. Carece de significado, lo que lamentablemente anula la capacidad del estudiante para transferir ese conocimiento a situaciones nuevas, dado que él no construyó ese propio aprendizaje. Asimismo, el aprendizaje restringido, ligado a respuestas concretas del ambiente. Y el aprendizaje amplio, que impulsa un progreso cualitativo y de equilibrio profundo en las estructuras del pensamiento. Ahora bien, ¿qué son las teorías del aprendizaje? Como se señala en el documento Temas fundamentales para las teorías del aprendizaje, las teorías del aprendizaje son marcos científicos encargados de identificar los métodos ideales de instrucción bajo situaciones específicas. Una teoría nace de la combinación de métodos pedagógicos y el análisis de situaciones del contexto escolar real. La psicología educativa ha estado respaldada por dos grandes pilares epistemológicos. Por un lado, el enfoque conductual de Pavlov y Skinner, en donde se define el aprendizaje puramente como un cambio observable y medible en la conducta, determinado por los estímulos y el reforzamiento ambiental. Por otro lado, está el enfoque cognoscitivo de Piaget y Vygotsky, que entiende el aprendizaje como un fenómeno mental interno. Aquí el núcleo no es el estímulo externo, sino cómo la mente, en sus estructuras mentales,
entiende, procesa, organiza en la memoria y recupera la información de manera activa. Ahora responderemos al cuestionamiento por qué es importante estudiar las teorías del aprendizaje. Como se observa en el diagrama, las teorías nos otorgan principalmente un sustento científico sólido, dejando de lado la improvisación empírica en el aula. En el siguiente nivel, vemos cómo impactan la optimización curricular, permitiendo dosificar los contenidos, respetando el desarrollo biológico y la maduración cognitiva del estudiante. En el último nivel, observamos la diversificación didáctica. Esta dota al maestro de herramientas precisas según el tipo de saber que desea construir, permitiéndole aplicar estrategias adecuadas según las distintas necesidades de los estudiantes. Para concluir, dando respuesta a la pregunta de qué manera las teorías del aprendizaje favorecen la práctica docente y la formación de los estudiantes. Para nosotros, los docentes, las teorías actúan como un mapa de navegación científico. Es decir, nos permiten interpretar qué ocurre en el aula, diagnosticar barreras de asimilación y articular armónicamente la investigación con la realidad escolar. Para el estudiante, esto se traduce en el diseño de un entorno educativo a la medida de sus procesos mentales. Favorece directamente su capacidad de autorregulación, despierta su motivación intrínseca y garantiza que el conocimiento adquirido no se quede atrapado en el aula, sino que se transfiera de forma real y efectiva hacia su desarrollo personal, profesional y social. Para terminar, aquí podemos observar las referencias que sustentan esta exposición. Gracias por su atención.